días. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Nosotros hemos planteado este tema, la crisis, como oportunidades para el crecimiento, pero le preguntamos, ¿es así? ¿Ante la crisis se pueden conseguir oportunidades de crecimiento? ¿Es esto posible? Sí, claro. Primero habría que definir crisis, ¿no? La crisis es un caos. Y el caos es un desorden. Y el desorden es lo que antecede al orden. Entonces, cuando estamos en crisis, lo que quiere decir es que estamos en un momento donde todas las piezas se desordenaron al modelo que quizás teníamos anterior, que ya caducó, que llegó a su punto máximo, y es allí donde se gesta toda la posibilidad de crecimiento, donde se gesta todas las oportunidades nuevas de cambio, donde podemos darle un nuevo orden a ese mismo caos o a esas mismas piezas que venían de un modelo anterior. Entonces, cada vez que estamos en crisis, lejos de ser un momento en el cual estamos quizás hundidos o perdidos, es precisamente ese momento en el cual puede ser como un caldo de cultivo para nuevas oportunidades y nuevos modelos. Entonces sería importante que empezáramos a ver las crisis como una oportunidad y como un recurso para avanzar y no como un momento de estancamiento. Claro, evidentemente dentro de ese desorden se generan emociones, se genera por supuesto, digamos, ese mismo caos nos genera esa desorientación o ese desequilibrio interno que se manifiesta en lo externo, por supuesto. Pero tenemos que desarrollar una actitud interna que nos permita ver que lo que estamos viviendo es simplemente una oportunidad para crecer, para encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Y justamente, de hecho, lo decía Einstein, o sea, es allí en esos momentos en los que pueden surgir nuevas virtudes nuestras o nuevos talentos, ¿no? Porque cuando estamos en una modalidad conocida, pues evidentemente no hay una necesidad que nos exija sacar algo nuevo de nosotros. En cambio, cuando estamos en crisis es necesario reinventarnos, es necesario buscar nuevas formas y es necesario quizás ponernos a prueba para entonces a partir de allí pues sacar adelante la situación, ¿no? o las actitudes nuestras. ¿Cómo una persona puede reconocer que está en ese momento de crisis y además tener conciencia de que puede salir y de que puede aprovechar ese momento de crisis? Bueno, como te digo, la crisis es desorden. Cuando nosotros vivimos en una cultura que digamos que es controladora, nosotros necesitamos sentir que tenemos el control de la situación y cuando algo se nos sale de nuestro control, de lo que nosotros esperamos, a cómo deben ser las cosas, pues en ese momento empezamos a sentir digamos que la situación nos está jugando en contra, que estamos hacia un cambio negativo. Normalmente lo asimilamos así, como un cambio negativo. Y es en ese momento en el cual nosotros podríamos darnos cuenta que estamos en un momento en el que tenemos que exigir nuevas cosas nuestras, ¿no? Y otra cosa que sería importante es que cada quien revisara en su historia de vida sus momentos más críticos, ¿no? Y darse cuenta ese punto de inflexión que hubo entre entre el momento anterior al momento de crisis y lo que vino después. Si nosotros hiciéramos esa revisión, cada uno en nuestras vidas, nos daríamos cuenta de que quizás las peores crisis sacaron nuevas cualidades o virtudes nuestras, ¿no? O nos llevaron quizás a una situación que posteriormente trajo también sus ganancias. Pero también quizás culturalmente o por educación tendemos a quedarnos viendo lo negativo, entonces sentimos que perdimos. Entonces antes esta situación era así, entonces no sé, hubo un cambio y entonces lo vemos como una resignación, como que ahora esta situación nueva, bueno, chévere, sí, me siento mejor, bueno, sí, ahora estoy en este trabajo, pero es que igual no me debieron haber votado o no me debieron haber hecho esto o esto no debió haber pasado. Y nos quedamos pegados a una situación anterior que simplemente ya caducó y que deberíamos asumir nosotros internamente el cambio como algo
propio de la vida, como algo natural, porque nada es estático, todo siempre está cambiando. Y si nosotros pudiéramos anticipadamente ya concebir esa idea de que las cosas no se van a mantener en el tiempo de la misma manera, pues entonces podríamos fluir un poco mejor con los cambios y podríamos también poder sacarle la ganancia a esas situaciones anteriores, exactamente, y darnos cuenta de que simplemente es eso, cada vez que algo se presenta, nos está brindando la oportunidad y somos nosotros los que decidimos si nos ponemos por encima de esa situación o si sencillamente actuamos desde la resignación y decimos, bueno, ahora me toca esta situación nueva y ni modo, ¿no? Incluso hay personas que no quieren salir de ese sentimiento, a veces de frustración o de tristeza o de rabia, y se niegan a salir de ese sentimiento. Sí, así es. Y nos tocaría darnos cuenta que siempre está en nuestras manos, siempre es una decisión. Por eso esa frase que quizás puede sonar trillada o come flor para algunos, pero ser feliz es una decisión. Y ser feliz no es andar todo el día eufórico, saltando y gritando, ¿no? Sino sencillamente poder fluir con la vida. Como te decía antes, la vida no es constante, estamos en permanente cambio, y si nosotros no aprendemos a lidiar con el cambio, entonces vamos a vivir frustrados y vamos a vivir con todas las emociones negativas que podría acarrear una situación que pues sencillamente cambia en el tiempo. Ahora, esto es desde lo individual, pero desde el punto de vista social, desde la sociedad, ¿se refleja del mismo modo? Sí, evidentemente los cambios sociales vienen desde lo individual, y definitivamente nosotros tenemos que hacer conciencia de eso, porque si nosotros no comprendemos que cada uno de nosotros es un país pequeñito, a donde quiera que vamos, internamente dentro del país donde yo voy, yo estoy llevando al país, porque nada es afuera si no es primero adentro. Entonces nosotros terminamos proyectando afuera, independientemente de una cantidad de realidades que hay, pero al final las cosas no son como son, sino como somos y como las vemos. Entonces, si internamente yo no desarrollo recursos, cualidades, habilidades para afrontar las situaciones, si yo internamente no procuro aportar lo mejor de mí desde lo individual, entonces en lo colectivo va a ser muy difícil también, porque generalmente estamos esperando que algo cambie afuera. Pensamos siempre o le atribuimos siempre las circunstancias al entorno, a mi jefe, a mi vecino, a mi pareja, a mis padres, a mis hijos, y nos cuesta mucho asumir la responsabilidad de lo que estamos viviendo, y siempre queremos culpar, siempre queremos decir, bueno, no, es que esto no fue por mi culpa, fue por la culpa de fulano, pero independientemente de eso siempre vamos a tener la oportunidad de nosotros generar algún tipo de cambio. Y ese cambio empieza por nosotros. Y ese cambio que empieza por nosotros es definitivamente desde la actitud que nosotros asumamos ante las situaciones. Entonces, evidentemente, si queremos ver un cambio colectivo, tenemos que hacernos conscientes y comprometernos con el cambio interior. Comprometernos con empezar a dejar de ver el vaso medio vacío para empezar a verlo medio lleno. Para contar con todos los recursos que tenemos y no con lo que no tenemos. Hay un motivador argentino que dio una conferencia ahorita a mediados de año aquí en Venezuela y viene ahorita nuevamente en noviembre, que se llama Julio Bebione, y trajo una conferencia que se llama Elijo triunfar con lo que tengo, precisamente por la situación que estamos viviendo el país, ¿no? Entonces él decía algo muy cómico, que lo invitaron a una radio en Maracaibo y una persona le preguntaba que si él creía que era posible realmente triunfar solo con lo que uno tenía. Y él decía jocosamente, yo le dije, bueno, trate de triunfar con lo que no tiene, ¿no? Y aunque suene, sí, aunque suene a chiste, pero es que realmente es así, y a veces no nos damos cuenta que pareciera que estamos esperando tener algo que definitivamente no tenemos, y si nos quedamos pegados en que, bueno, pero es que no, la situación económica, que es que el país, no, todo tiene que empezar por nosotros, que demanda más de nosotros. Ajá, sí. Y la frase contraria, esa que dice, eso es lo que hay, o sea, que es el conformismo, es la otra cara de la moneda. Ajá, exactamente. Lo que pasa es que, como todo funciona como por opuestos, ¿no? Entonces, encontrar esa línea fina de equilibrio entre una cosa y otra, ¿no? Entre ser conformistas y sencillamente partir de la realidad de que esto es lo que tengo. Entonces es el enfoque, ¿no? No es resignación a que esto es lo que hay, sino decir, bueno, estos son mis recursos, entonces ahora yo voy a ver qué puedo hacer yo con estas condiciones, porque si nosotros, por ejemplo, vamos a esperar a avanzar cuando la situación económica del país esté mejor, entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí a que eso pase?
y muchos podemos hacer un recorrido por nuestra historia de vida, unas más cortas que otras, y nosotros siempre hemos estado en crisis, unas peores que otras, pero siempre hemos estado en crisis. Entonces, si nosotros no concebimos que nosotros tenemos los recursos para salir adelante, entonces vamos a estar siempre estancados.